Pero hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser llevadas a la cruz, obviamente, y donde el Espíritu Santo tiene que hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones de cuando muchas veces nosotros estamos reaccionando, actuando, viviendo con una medida de soberbia en nuestros corazones. Ahora, cuando hablamos de soberbia, hay muchas palabras que yo voy a mencionar aquí que son sinónimo de la soberbia, como el orgullo, la prepotencia, la altivez, todo ese tipo de cosas, y saldrán más palabras, tienen que ver con esto que es esta raíz de la soberbia. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia es un apetito desmedido del ser o de la persona y una actitud de superioridad que hace que trates a otros con desprecio, con cierto desprecio en tus actitudes. La soberbia se encuentra en el mismo centro, núcleo, corazón de la maldad y del engaño. De hecho, la primer ocasión donde nosotros sabemos, no cronológicamente en la Biblia, pero sí en el tiempo, donde se expresa soberbia es por parte de Lucifer. Esa porción la menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 17, y dice: se enalteció tu corazón. O sea, es una descripción de Ezequiel, una palabra profética está siendo dada a un rey, pero conocemos o la interpretación clásica al respecto es que se refiere a este ser que se llama Lucifer. Y es como lo dice Ezequiel, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y ahí, cronológicamente en el tiempo, no en la Biblia, sino en el tiempo, es la primera vez entonces que aparecería esta palabra enaltecerse, enaltecimiento. ¿Qué es eso? Es una soberbia, es una figura de ese orgullo, de ese corazón altivo que muchas veces puede haber. Isaías lo vuelve a mencionar ya de una forma más descriptiva, la actitud que tuvo Satanás, o antes de que fuera Satanás, que tuvo Lucifer, ese ángel de luz, en cuanto a Dios. En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Te fijas, este es un discurso del corazón para empezar. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Sí? Es una propuesta llena de altivez por parte de este ser. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, aquí está, semejante al Altísimo. Y esta es otra de las figuras que la Biblia nos da acerca de este ser. Lucas, no sé si me puedan subir tantito el micro, siento así un poquito que me falta. Gracias. Lucas, el Señor Jesucristo, cuando está también, él hace una mención bien interesante acerca de este ser. Cuando los 72, dice la palabra, vuelven, recordemos que son enviados, gracias, son enviados a predicar, regresan y estaban muy contentos y decían, Lucas 10:17 dice: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Sí, o sea, imagínate la emoción de los discípulos porque los envían y entonces dice: hasta los demonios se nos sujetan. Pero Jesús nota ciertas actitudes en sus discípulos y les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo fue esto? Bueno, cuando Ezequiel e Isaías, que nos mencionan la actitud que tuvo, se levantó en contra de Dios. Y dice Jesús ahora como un testimonio personal: yo lo vi caer del cielo como un rayo. Dice: miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo sin que les dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. O sea, Jesús nos da el enfoque correcto
en cuanto a aquellas capacidades que Dios nos da de forma sobrenatural, aquella gracia que derrama sobre nuestras vidas para ejecutar ciertos aspectos del ministerio, como todos y cada uno de ustedes lo tienen. Pero Jesús dice: no te alegres por eso, sino alégrate de que tú eres con el Padre uno, de que tu nombre está escrito en los cielos, de que tu nombre es parte del libro de la vida, no de lo que tú puedes hacer, ¿sí? Es lo que estamos aquí entendiendo. Totalmente contrario a la actitud de Cristo, de este ser. Porque cuando Jesús viene, una de las pocas veces que Él describe su corazón está en Mateo 11:29, se repite en otros evangelios, pero aquí también dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y aquí Él describe su corazón y su actitud. Dice que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para su alma. Porque sí te voy a decir algo: la actitud de altivez es muy cansada. La actitud de la soberbia es absorbente. Absorbente, ¿por qué? Pues porque se basa en el performance, se basa en el protagonismo, en aspectos que nosotros no estamos diseñados para lidiar con ellos. Por eso hay mucha gente que de repente truena y de repente, así como palomitas, hacen pum, porque es tanta el peso que han puesto sobre sus vidas de siempre dar una imagen, que cuando por alguna razón esa imagen se rompe, se desmoronan. Y entonces hay que checar muy bien, no vaya a ser que sea una raíz aquí de altivez. El apóstol Pablo también lo habla en Romanos 12:3, al decir: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura o con sensatez, dice esta traducción, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿dónde nace la soberbia? ¿Dónde es que se gesta por primera vez? Ya vimos que en Satanás, pero en el hombre. Ahora, en el ser humano, ¿dónde comienza esta raíz de la soberbia? Bueno, la semana pasada nosotros veíamos que cuando el hombre y la mujer escuchan la opinión de la serpiente por encima de la opinión de Dios, que les había dicho: no se vayan por ahí, ellos deciden escuchar la opinión de la serpiente, rechazan a Dios. Ahí entra la rebeldía, ¿sí? Ahí se rebelan a la voz de Dios, y entonces ellos empiezan a caminar, perdón la redundancia, su propio camino, su propia senda. Pero fíjate, ¿dónde entra esa actitud de soberbia o esa raíz de soberbia? Pues cuando el hombre quita sus ojos de Dios, nos dice Romanos, que lo primero que sucede es que voltea su mirada a él mismo. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 1, ahora versículo 20, dice: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, y aquí empieza la explicación del apóstol Pablo, donde entra esta raíz de la soberbia, dice: no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios. Aquí está en la siguiente frase: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de, ¿qué dice? Hombres. Eso es lo primero que sucede. Cambia el hombre de su corazón y de su mirada la gloria del Dios invisible, inmortal, por la gloria de los hombres. Y ahí es donde entra esta actitud de soberbia, que se puede expresar muchas veces en una forma, en un tipo de humanismo. Yo soy el constructor de mi propio destino. Yo soy el que marca el destino de mis días. Yo soy el jefe de mi propio barco. Yo tengo en mis manos, y hay tantos escritos y tantos poemas que exaltan al humano, pero en realidad muchas veces la raíz de eso es la soberbia.
la soberbia. Porque si tú comparas lo que la palabra nos dice, es que nosotros estamos realmente mal. Pero no me quiero meter ahí, de repente siento como que me quiere succionar, ¿verdad?, la explicación de todo eso, pero no me quiero meter por ahí. Sin embargo, ahí es donde empieza eso. El hombre quita sus ojos de Dios, los pone en él mismo, y ahí empieza la soberbia, la altivez. Yo puedo solo, yo puedo sin ti, porque como humano tengo el conocimiento, soy fuerte. El humano, wow, y se exalta demasiado al ser humano. Ahora, la soberbia tiene su fuerza, su poder en algo espiritual, realmente algo espiritual detrás de esto. Ya lo leímos, lo que impulsa la raíz de la soberbia es el mismo diablo. También la Biblia nos enseña que el mundo opera bajo el principio de la soberbia, ¿sí? Bajo el principio de la altivez. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí empieza a describir actitudes también que tienen o que son separadas a Dios. Dice: todo lo que viene del mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, ahí está, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, al explicar todo esto, no estoy diciendo yo que está mal prepararse, que está mal hacer bien tu trabajo, ser excelente en lo que haces, y voy a tratar de explicar esto, ser una persona que hace las cosas bien. No está mal eso. El problema es cuando la raíz de la soberbia te lleva a ser, como yo decía, crítico con otras personas. Y la soberbia es una raíz que de ahí van a germinarse, van a alumbrarse muchos tipos de pecados. Ahora, yo te voy a platicar aquí, te voy a decir algunos frutos de la soberbia, algunos frutos. El primero de ellos es una resistencia a Dios. Caminamos y habitamos, aunque seamos creyentes, aunque hayamos declarado a Cristo, cuando nos permitimos movernos en esta raíz, muchas veces lo que hacemos es que entramos en una resistencia a Dios, en una actitud a veces hasta prepotente, ¿sí? Parece contrastante y contradictorio decir cristianos prepotentes. O sea, ¿cómo, verdad? Si debemos tener la actitud de Cristo. Pero llega a pasar cuando nosotros nos enfrascamos en nuestra propia opinión, y entonces ahí surge esta resistencia a Dios. Santiago 4:6 lo dice así: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone o resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda actitud como fruto de la raíz de la soberbia, yo le llamaría un protagonismo. Déjame tratar de definir esta parte. El protagonista, para empezar, se mueve, como yo lo decía, por el performance. Se mueve, se cree muy bueno en lo que hace. Esto es, el protagonista se cree muy bueno en lo que hace. Entonces, con los demás siempre los mira menos, porque no lo hacen según él, al nivel de él. Y entonces se hace crítico, y entendemos que la crítica constructiva es buena. El problema es que cuando la crítica está basada en ese protagonismo, nadie es suficiente. Proviene de un espíritu de soberbia. Y este protagonismo, que no confundamos protagonismo y perfeccionismo. También el perfeccionismo puede provenir de una raíz de soberbia. Cuando el objetivo es ser protagónico uno, pero cuando el objetivo es ser excelente en lo que se hace, entonces ahí hay una línea muy delgada que hay que marcar entre nosotros. En otras palabras, o tratando de explicar esto, el problema es cuando atropellas a aquellos que se están esforzando, y en lugar de enseñarlos a ser excelentes y mejores en sus habilidades, los destrozas a través de una crítica severa. Entonces,
el protagonismo, la persona se coloca en una posición superior a otros, porque este es un fruto de la soberbia, y por consiguiente se convierte en un crítico severo de aquellos que no hacen las cosas a la misma norma, a la misma manera. El problema se da es cuando tú, siendo alguien con una raíz de soberbia y levantándote protagónicamente en ese perfeccionismo donde nadie es suficiente y tú cometes un error, entonces eres súper severo contigo mismo. Y para que te levantes, nada más con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La falta de amor, la indiferencia a las necesidades de otros son este mismo fruto de la soberbia de gente protagónica. Juzgar con demasiada rapidez, falta de sensibilidad, palabras crueles, la crítica o el espíritu crítico que yo te estoy hablando. Y los resultados de este protagonismo es una actitud hostil hacia otros, hacia ti mismo, por ese carácter severo de que no cumples las expectativas. Un protagonismo, el protagónico vale por lo que hace y quiere ser aplaudido por lo que hace, pero como te digo, cuando comete un error, entonces él mismo se decepciona fuertemente de su persona y hasta puede entrar en una depresión, en un momento tan complicado que, que es tan fuerte esto que se ha decepcionado de sí mismo. Pero Dios nos ve de otra forma, ¿verdad? Muchas veces hay también una autojustificación de por qué es así, por qué es hostil. No, es que yo quiero que las cosas se hagan bien, es que yo quiero que esto. Pero la realidad es que hay una raíz de la soberbia porque te crees muy bueno en lo que haces. Híjole, obviamente esto lleva a una relación pobre con Dios. Obviamente se transmite rechazo a los hijos, y su aceptación muchas veces es en base a logros. Sacaste un 10, le aplaudes. Sacaste uno de panzazo y lo torturas. Y obviamente el niño no se siente aceptado. Por ejemplo, cuando vemos la historia del hijo pródigo, el hermano mayor, ¿sí? Podemos resaltar que tiene una actitud de este tipo, un protagonismo, una raíz de soberbia, porque no acepta, estando en la casa de su padre, no acepta el amor del padre, no disfruta de la herencia de los deleites. Vivía en la casa del padre, pero alejado de él, ¿sí? Y eso lo convierte en un hijo de la religión, un hijo de los logros, un hijo de la tradición, porque la soberbia hace que el hombre piense que puede complacer a Dios con lo que hace. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No hay nada que tú puedas hacer que pueda complacer a Dios, nada que pueda complacer a Dios, más que el hecho de ser cubierto con Cristo, y a través de Cristo es que complacemos a Dios, ¿sí? Y entonces el tener a Cristo nos empieza o nos permite a nosotros empezar a caminar en su palabra, en su voluntad, como una respuesta a lo que Él ha hecho con nosotros. Gálatas 4, 6 y 7 dice, también eso mismo lo dice Romanos capítulo 8, dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el espíritu de adopción te hace agradarlo a Él. Necesitamos cambiar la raíz de la soberbia por un espíritu de adopción en nuestras vidas. Necesitamos quitar de nosotros ese perfeccionismo, ese protagonismo que nos lleva a tratar de hacer lo que hacemos por agradar a los demás, por agradar a Dios, por agradar a mi familia, por agradar a mis jefes, a la gente en la iglesia. Necesitamos remover eso de nuestras vidas y empezar a caminar en el espíritu del Hijo, con H mayúscula, que nos dice que ha venido sobre nosotros un espíritu de adopción donde podemos clamar: Abba, Padre, y lo que hacemos es para agradarlo a Él. Y cuando ese cambio, ese movimiento se hace en nuestra alma, en nuestro corazón, te quitas un peso de encima. Te quitas un peso de encima, porque es
exhaustivo el caminar siempre como alguien protagónico. Otro fruto de la soberbia, ya te dije, resistir a Dios. Segundo, protagonismo. Tercero, pues ese protagonismo te puede llevar a una competitividad desmedida. Se lucha por sobresalir, ser el primero, el mejor, siempre recibir el reconocimiento, pero de una forma tan enfermiza que atropellas a los demás, que no te importan los sentimientos de los demás, que no te importa las vidas de otras personas, porque tú tienes que ser el reconocido, y esa competencia enfermiza te lleva a eso. El mundo lo aplaude, no, es muy, es muy decidido, es muy movido, es muy aventado, es muy, no, wow. Pero eso es allá afuera, en los que no conocen de Dios. Pero aquí, con los que se han encontrado con Cristo, es diferente. El modus operandi, la manera de moverse es distinta. Eso puede llevar a la persona a ser egoísta, voluntariosa, ambiciosa, envidiosa, se exalta a sí misma. O sea, hay muchos términos ahí que resultan de esta raíz de la soberbia. ¿Sabes? Cuando tú lees la palabra, uno de los reyes, de hecho el primer rey de Israel, Saúl, tenía esto muy profundo en su corazón, muy profundo, a tal grado que cuando Dios lo empieza a levantar, y entonces las cantantes de Israel, las pandereteras, no sé cómo decirles, empiezan con este canto: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Por cuanto él no tiene un corazón de padre, y hay una raíz de soberbia en su corazón, en lugar de alegrarse por su hijo, que no era su hijo, pero pues era su yerno, en lugar de alegrarse por él, lo empieza a ver como una competencia, empieza a celar una posición, y eso lo lleva a tener una serie de sentimientos espantosos que vemos en la palabra de Dios, porque está escondido ahí muy internamente, muy profundamente, que más adelante sale como una locura. A tal grado llega Saúl que se vuelve loco y quiere matar a David, y empieza una carnicería y una persecución a la persona de David horrible, porque este es el resultado de esa competitividad desmedida que proviene del aplauso, del performance que necesito que mi corazón reciba. Pero cuando alguien más recibe el aplauso, entonces brinca en realidad quién soy, porque esto es algo muy peligroso. Cuarta fruto de la raíz de la soberbia es rencor. Es gente muy rencorosa, personas que se amargan fácilmente, muy quisquillosas, no perdonan, iracundas, enajenadas, gente rencorosa, ¿sí? Y el resultado de la falta de perdón son esa culpabilidad, condenación, batalla en perdonar. No puede soltar a otros fácilmente, y por lo tanto Dios no lo va a soltar a él, porque eso es un principio de la palabra. No se puede perdonar a sí mismo por los errores del pasado. Cuando la riega, tarda mucho para restablecerse. No puede recibir el perdón de Dios. Este es otro de los frutos. Quinto fruto de la soberbia es incredulidad. Se hace una persona incrédula. ¿Por qué? Porque la soberbia en su raíz también es una incredulidad, no creer en Dios. De hecho, lo que leímos de Romanos es: cambiaron la gloria del Dios inmortal y fue más fácil ponerla en los logros propios. Pero la raíz de eso es incredulidad. O sea, vaya, por naturaleza es una independencia o una autosuficiencia, y eso es incredulidad. Para poder creer, la persona, o sea, todo ser humano, necesitamos reconocer que tenemos una necesidad, una deficiencia, una limitante, y ese quebranto nos lleva a poner los ojos en Dios. ¿Sí? ¿Cómo llegaste tú a Cristo? A lo mejor con tu matrimonio hecho pedazos, a lo mejor mal en tu condición personal. No sé cómo llegaste a Cristo,
pero muchas veces es porque tuvimos un tiempo donde hubo un quebranto, hubo algo que se rompió dentro de nosotros, y eso nos hizo alzar los ojos a Dios y decir: Señor, ayúdame. Y tuviste un encuentro con el Señor. Pero la raíz de la soberbia te lleva a una incredulidad donde dices: no, yo puedo salir solo, yo echo mano de mis herramientas, yo echo mano de mis de mis talentos, de mis capacidades, pero no voltea a Dios. ¿Sabes que una persona con una raíz de soberbia muchas veces va a tener que atravesar por quebrantos tan fuertes que lo único que le va, o sea, un quebranto tan fuerte que no va a poder echar mano de nada? Y al no poder echar mano de nada, en los planes de Dios es ¿para qué? Para que eche mano de Él. Y ahí se muestra la misericordia de Dios. A veces decimos: pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando por esto? ¿Por qué estoy en esta situación, Señor? Es que Dios la está permitiendo muchas veces para que ya no puedas echar mano de nada más, y tu única salida sea clamar a los cielos y decir: Señor, ayúdame. Así que la incredulidad busca establecer su independencia, autosuficiencia, de manera que no se necesita a nadie más. Y claro, se puede creer en Dios y al mismo tiempo creer en la gloria de los hombres, O sea, esto está ahí. No quiero leer versículo, pero ahí está en Juan 5:44, lo puedes apuntar. La soberbia, en realidad, la raíz de la soberbia desea la gloria de los hombres. Desea la gloria de los hombres, contraria a la fe. La fe desata la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sin embargo, Saúl, en el ejemplo que te estoy dando, ¿qué hizo? Él prefirió la gloria de los hombres. Aunque estaba mal, desobedeció. Le dijo a Saúl: por favor, sal conmigo y vamos a ofrecer el sacrificio, para que todo el mundo sepa, piense que todo está bien. Porque él deseaba más el aplauso, quedar bien con la gente, quedar bien con los hombres, que quedar bien con Dios. Y de hecho ahí es donde Saúl menciona ese pasaje que leímos la semana pasada. La rebelión es hechicería, y la obstinación es, bueno, leímos el pasaje, tú lo puedes buscar ahí también, lo hablamos la semana pasada. Ok, ¿cómo cortar la raíz de la soberbia? Porque queremos llegar a eso, ¿verdad? Yo te decía ahorita, muchas veces cuando nos sentimos muy buenos en algo, y pasa algo, mira, cuando uno está joven, uno se cree bueno en algunas cosas, pero cuando ya vas avanzando los años, híjole, mano, ya te vas dando cuenta que no, vas teniendo tus quebrantos, tus caídas, tus humillaciones, tus decepciones de ti mismo, a tal grado que te empiezas ¿cómo explicarlo? Empiezas a digerir tus quebrantos y humillaciones, y eso provoca en ti, pues vaya, aprendes humildad. Me acuerdo hace algunos años caminando con un pastor mayor que yo, como unos 12 años, y estábamos hablando de algunas cosas del ministerio y le preguntamos su opinión, y él dijo esto: mira, llega un punto donde de repente te das cuenta que eres un incompetente. y no estoy hablando de tirarnos, no estoy hablando tampoco de no somos nada, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero es que cuando te das cuenta que esto es algo tan ofensivo para Dios, y que a lo mejor lo he tenido, lo he tratado, porque lo que tú quieras, porque profetizo, porque oro, porque canto muy bonito, porque lo que tú quieras, de repente en los quebrantos que vamos teniendo nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de que Dios intervenga en nuestras vidas y sea su gracia la que nos lleve, la que nos sostenga, la que nos guíe. Entonces, ¿cómo rompes esta raíz de la soberbia? ¿Cómo cortar con ella? Pues primero, pedirle a Dios que te muestre, porque sí, muchas veces
esta soberbia o esta raíz, el último en reconocerla es el que la tiene. ¿Sí? Y a veces es como el mal aliento. A veces es tan evidente para los demás, pero no para la persona. Y así es la raíz de la soberbia. Es algo tan engañoso que a veces pareciera espiritual, ¿no? Y pareciera algo tan ¿cómo decir? Nos escondemos tras la espiritualidad pensando que porque estamos edificando a la gente estamos bien. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela cuando esta raíz está ahí muy arraigada y necesitamos llevarla a la cruz. Bueno, además de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre eso en nuestras vidas, segundo, necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento nos lleva a cambiar conductas, a dejar el espíritu crítico, a dejar de destrozar a las personas cuando no tienen los mismos estándares que tú o la misma disciplina que tú. Y de repente lo decimos sin pelos en la lengua: es que te falta esto y te falta aquello y falta de aquello y te falta disciplina. Pero en realidad lo que estás haciendo es que estás poniendo un espejo y estás diciendo: mira como yo la tengo. Y eso es soberbia, amados. Eso es soberbia. Y muchas veces porque nos sentimos resistidos, porque a veces nos sentimos que no avanzamos, porque a veces nos sentimos como que no crecemos, porque eso está dentro de nosotros. Y hasta que no se rompa es que no vamos realmente a poder despegar en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Arrepentimiento. Y yo te decía, no nada más arrepentirnos, sino soltar todos estos engaños. Y por último, ahorita leímos Gálatas, donde dice que nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu de adopción en nosotros clama: Abba, Padre. Entender que nuestra identidad no está en nuestro performance, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. ¿Sí? Ponte de pie, vamos a orar un momento. A veces hay tantas cosas que se quieren decir, pero es mejor que el Espíritu Santo también sea quien trabaje, quien obre, quien traiga esa convicción y que puedas tener descanso. Yo no sé, mi sentir espiritual en este momento es que hay muchos de ustedes que están tan agobiados por tratar de que todo el mundo les vea bien, por tener una imagen, porque no se derrumbe tu imagen, y estás tan agobiado con eso que es insoportable. Pero yo nada más quiero extenderte la mano como el padre del hijo pródigo le dijo al hermano mayor: esta siempre ha sido tu casa, tú aquí tienes corderos, tú puedes hacer fiestas. Y creo que Dios con su Espíritu Santo quiere llegar a tu vida para que tú rindas esto en sus manos y digas: Señor, quiero descansar en ti, quiero soltar esto, quiero que mi vida sea definida por lo que tú dices. ¿Te acuerdas cuando Jesús va al desierto? La primer tentación: haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque cuando alguien ha sido declarado hijo de Dios, siempre la tentación del diablo es que nos movamos por el performance y no por lo que Dios ya ha dicho de nosotros, tratando de meter esa actitud de soberbia. Yo puedo convertir las piedras en pan. Esa es una actitud muy profunda y muy peligrosa. Pero Jesús dice: no lo voy a hacer. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y con los ojos cerrados
yo en esta noche hago un llamado para aquellos que digan: ¿sabes qué? Hay brotes, hay cosas, soy crítico, el performance, el protagonismo, el rencor, la pesadez. Yo te invito a que salgas de tu lugar, vamos a orar. Hay que traer esto a la cruz, hay que traer esto a la cruz. Así que si eres tú, yo te invito a que valientemente vengas y vamos a orar contigo, vamos a orar contigo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta noche por tu Espíritu Santo, que muchas veces, híjole, tantas veces, Señor, hemos sido así, pero lo ponemos delante de ti. Te necesitamos tu ayuda. Vénganse más adelante, vénganse adelante, vénganse. Vamos a orar, y ya que estás aquí, empieza a orar. Dile: Espíritu Santo, ven, arranca esta raíz de mi corazón, de mi vida, arráncala. Ven en medio de nosotros, ven en medio de nosotros, muévete, muévete, muévete. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien más que tiene que estar, vente. Y a los demás, al equipo, yo le pido que vengan, vamos a orar por ellos, los que están aquí al frente. Encuentra a alguien para orar, para bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda soberbia, toda altivez. Rompe todo eso, Señor, que ha traído tanto peso, tanto dolor, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro para que esta noche los que están aquí duerman como nunca antes en su vida, descansando, sabiendo que son hijos, que no hay nadie a quien tienen que agradar, que ya te han agradado a ti, ya te han agradado a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y trae ese soplo donde tú revelas, Señor, y traes arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo, Señor. Sí, sigamos orando un momento más, sigamos orando. Haz un altar, ya que estás aquí al frente, haz un altar, o sea, entrégalo. En el altar se entrega aquello que posesionamos, aquello que está con nosotros, se entrega en el nombre de Jesús. Entregamos esto, lo soltamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús.